beloved people, I come to you this morning. This is about 5:30 in the morning, East African time. Bueno, amado pueblo, yo vengo a ustedes esta mañana y son como las 5 a.m. del tiempo del este de África. The Lord Jehovah has spoken with me this night El Señor Jehová ha hablado conmigo esta noche. about probably 2 hours ago, Hace probablemente como 2 horas. 1.5 to 2 hours ago. Hace 1 hora y media o 2. The Lord Jehovah, El Señor Jehová, the Lord God Almighty, el Señor Dios Todopoderoso, has spoken with me in a very, very astounding way, in a very profound manner. ha hablado conmigo de una manera muy asombrosa, de una manera muy profunda. And this night, beloved people, Y esta noche, amado pueblo, the Lord Jehovah, He sent the glorious Lamb of God, el Señor Jehová envió al glorioso Cordero de Dios, the glorious Lamb of God, al glorioso Cordero de Dios. and the Lamb of God came all the way into this house, Y el Cordero de Dios llegó todo el camino a esta casa. Again, the Lord Jehovah today has spoken with me in a very, very shocking manner. Nuevamente, el Señor Jehová hoy ha hablado conmigo de una manera muy impactante. And He sent the glorious Lamb of God all the way from heaven, Y Él envió al glorioso Cordero de Dios desde el cielo. and then He arrived here. Y entonces Él llegó aquí. And then there was a conversation. Y entonces hubo una conversación. We cannot share more, No podemos compartir más. but there was a conversation. Pero hubo una conversación. It was quite a long conversation with the glorious Lamb of God. Fue una muy extensa conversación con el glorioso Cordero de Dios. And then after that, Y entonces después de eso, again there was this conversation, a long conversation. There's a conversation pero nuevamente ocurrió esa muy larga conversación that took place between the two prophets of the Lord and the glorious Lamb of God. que se llevó a cabo entre los dos profetas del Señor y el glorioso Cordero de Dios. And then after that, there's more that we cannot share at this moment now. Y después de eso hay más cosas que no podemos compartir ahora en este momento. But then that is how it happened. Pero así fue como ocurrió. So the Lord sent the glorious Lamb, His glorious Lamb from heaven, Entonces el Señor envía a su glorioso Cordero del cielo, the glorious Lamb of God, all the way into this house in Nairobi here. envía al glorioso Cordero de Dios todo el camino dentro de esta casa aquí en Nairobi. And the glorious Lamb of God was here. He is a little bit larger than your ordinary lamb. Y el glorioso Cordero de Dios estaba aquí. Él es un poco más grande que tu Cordero ordinario, Quite a bit larger than your ordinary lamb. mucho más grande que tu Cordero ordinario. And then he sat and there was a big conversation. Entonces él se sentó y hubo una gran conversación. We cannot share much at this point in time. No podemos compartir mucho más a este punto, But the glorious Lamb of God has been sent. pero el glorioso Cordero de Dios ha sido enviado. What is most important, why I come to you this part of the night, Pero lo más importante y la razón por la cual vengo a ustedes a esta hora de la noche is because the glorious Lamb of God has been sent to me. es porque el glorioso Cordero de Dios ha sido enviado a mí. God the Father has sent him to me. Dios el Padre lo ha enviado a mí. And that clearly reminds us of the conversation that took place before the throne of God. Y eso claramente nos recuerda la conversación que se llevó a cabo ante el trono de Dios On that 2nd of April, the year 2004.
en ese día 2 de abril del año 2004, when again the Lord God Almighty, God the Father, cuando nuevamente el Señor Todopoderoso, Dios el Padre, from the throne position, the glory like a mountain covered the throne, desde la posición del trono, como una montaña, la gloria cubría el trono. the moon turned into blood, La luna se convirtió en sangre. and then God the Father sent the glorious Lamb to me. Entonces Dios el Padre envió al Cordero glorioso a mí. And that glorious Lamb that was here, Y ese glorioso Cordero que estaba aquí, that glorious Lamb that has been sent to me by God the Father, ese Cordero que ha sido enviado a mí por Dios el Padre, is the Messiah. es el Mesías. That is the Messiah, that is the King of kings and the Lord of lords. Ese es el Mesías, ese es el Señor de señores y el Rey de reyes. That is the Redeemer. Ese es el Redentor. That is the Christ. That is the Lord's Christ. Ese es el Cristo del Señor. So there has been a very serious conversation this night, Así que ha habido una muy seria conversación esta noche. and I wanted to come to you at this time so that you are aware in case anything happens. Y yo quise venir a ustedes en este momento para que estén conscientes en caso de que algo ocurra, You can prepare in good time. que te puedas preparar en buen tiempo. Again, we are reminded of the conversation before the throne of God, Nuevamente se nos recuerda sobre la conversación ante el trono de Dios, when John the Baptist was there, cuando Juan el Bautista estaba allí and God the Father eventually sent the glorious Lamb to me. y eventualmente Dios el Padre envió al glorioso Cordero a mí. And now, again, Y ahora, nuevamente, the glorious Lamb of God has been sent to me. el glorioso Cordero de Dios ha sido enviado a mí. And there's a larger conversation. He stayed for so long, stayed for a long time. Y hay una conversación mucho más grande. Él se quedó por tanto tiempo, se quedó por mucho tiempo. There was a conversation here. Hubo una conversación aquí And then after that, I woke up. y después de eso yo me desperté. After that, I woke up. Después de eso yo desperté. And so that Lamb of God is the Messiah. Entonces ese Cordero de Dios es el Mesías. He is the Lord's Christ. Él es el Cristo del Señor. He is the King of kings. Él es el Rey de reyes. He is the Redeemer. Él es el Redentor. And so the Lord this night, the Lord God Almighty, Jehovah Yahweh, Así que el Señor esta noche, el Señor Dios Todopoderoso Jehová Yahweh, has sent to me me ha enviado the glorious Lamb of God, the Lamb that died for the sin of all men, the sin of this world. al glorioso Cordero de Dios, el Cordero que murió por el pecado de todos los hombres, el pecado de este mundo. He has been sent to me. Él ha sido enviado a mí. And the other part of the conversation we cannot share at this time, at this point in time. Y la otra parte de la conversación no podemos compartir en este momento, a este punto. But just that everybody may know. Pero al menos que todos puedan saber, So that if in case anything happens, en caso de que cualquier cosa ocurra, there you go. You are aware. ahí lo tienen, estarán conscientes But he has sent the glorious Lamb of God to me. que Él ha enviado al glorioso Cordero a mí. May those who have ears prepare, beloved people. Que aquellos que tengan oídos se preparen, amado pueblo. The Messiah is coming. El Mesías viene. The Messiah is coming. El Mesías viene. The Messiah is coming. Prepare the way in your heart. El Mesías viene. Preparen el camino en sus corazones. The Messiah is coming. Turn away from sin. El Mesías viene. Aléjense del pecado. The Messiah is coming. El Mesías está llegando. Again, this night, the Lord God Almighty, Jehovah Yahweh, Nuevamente, esta noche, el Señor Dios Todopoderoso, Jehová Yahweh, the tremendous God of Israel, el tremendo Dios de Israel, He has sent me the glorious Lamb of God. Él me ha enviado al glorioso Cordero de Dios. It was so shocking Fue tan impactante because as I was asleep, and then I saw the glorious Lamb of God coming, and He had arrived.
Porque mientras yo estaba dormido, entonces vi al glorioso Cordero de Dios venir, y él había llegado. And when he arrived, and then he sat, so there was a conversation. Y cuando llegó, se sentó y hubo una conversación. Then I sat, and there was a conversation, a very long conversation. Entonces yo me senté y hubo una muy larga conversación. But this night, Jehovah has sent me the glorious Lamb of God from heaven. Pero esta noche Jehová me ha enviado al glorioso Cordero de Dios del cielo. And that Lamb of God is the Messiah. Y ese Cordero de Dios es el Mesías. He is the Lord Christ. Él es el Cristo del Señor. And he has been sent to me this night. Y él ha sido enviado a mí esta noche. Those who have ears, Aquellos que tengan oídos, those whose spiritual ears are open, aquellos cuyos oídos espirituales están abiertos. please listen to the voice of the Lord. Por favor, escuchen la voz del Señor. Listen to the words of the Lord, Escuchen las palabras del Señor. that Jehovah has sent me the glorious Lamb. Que el Señor me ha enviado al glorioso Cordero. The Messiah is coming, beloved people. El Mesías está llegando, amado pueblo. May the Lord bless you, even as you prepare the way for the coming of the Messiah. Que el Señor los bendiga, incluso mientras preparan el camino para la gloriosa venida del Mesías. Shalom Todah. Shalom Todah. Todah, Todah, Todah Rabbah. Todah, Todah, Todah Rabah. Well, blessed people, the Lord Jehovah, after speaking the conversation that I shared with you in the night, Bueno, bendecido pueblo, el Señor Jehová, después que yo compartí la conversación de la noche con ustedes, about 5:30 in the morning, East African time, como a las 5:30 de la mañana del tiempo del este de África. again, we saw very clearly this past night Nuevamente, esta noche pasada vimos claramente that the Lord Jehovah que el Señor Jehová spoke in a very, very shocking manner, in a very astounding manner, very profound, habló de una manera muy sorprendente, de una manera muy asombrosa y muy profunda. and I came to you at about 5:30 a.m. East African time, about 1.5 to 2 hours after that conversation, and then came to you at about 5:30 a.m. Y yo llegué a ustedes a las 5:30 a.m., tiempo del este del África, como a 1 hora y media o 2 después de esa conversación. A very shocking conversation that seems to be a game changer. Una conversación muy asombrosa que parece ser un elemento de cambio. And in that conversation, before I give the conversation that the Lord has had with me, immediately after that one, Pero antes de hablar sobre la conversación que el Señor tuvo después de esa, I want to share again, to look back at that conversation, that very astounding and shocking conversation that heaven had with me here today. quiero volver a compartir de nuevo sobre esa primera conversación, asombrosa, sorprendente, conversación que el cielo tuvo conmigo aquí. And so today, the Lord Jehovah Elohim, the Lord of hosts, Hoy Jehová Elohim, el Señor de los ejércitos, Jehovah Yahweh, Jehovah Rohi, Jehovah Magen, Jehová Yahweh, Jehová Roi, Jehová Maguen, Jehovah Adonai, the Lord God, Jehovah Sabaoth, Jehová Adonai, el Señor Dios, Jehová Sabaoth. He sent the glorious Lamb of God Almighty from heaven. Él envió al glorioso Cordero de Dios del cielo. And the details of that conversation have been concealed since I shared with you. Y los detalles de esa conversación han sido escondidos. And the glorious Lamb of God came into this house here today in Nairobi, this past night.
Y el glorioso Cordero de Dios vino a esta casa, hoy aquí en Nairobi, esta noche pasada. And I could see him. Y yo lo pude ver. And now the details, little bit of details that the Lord is sharing with you that are beginning to come through. Y ahora unos cuantos detalles que el Señor está empezando a compartir con ustedes se están presentando. And he was seated on the mercy seat. Y él estaba sentado en el propiciatorio, el asiento de la misericordia. The glorious Lamb of God that came from heaven was seated on the mercy seat in this house. El glorioso Cordero que vino del cielo estaba sentado en el propiciatorio, en esta casa. So the Lord brought the Ark of the Covenant into this house, the Ark of the Covenant of the Lord into this house. Así que el Señor trajo el arca del pacto, el arca de la alianza, a esta casa. And the glorious Lamb of God was seated on the mercy seat. Y el glorioso Cordero de Dios estaba sentado sobre el propiciatorio. And I could see him glorious. Everything became super glorious here. Y yo lo pude ver glorioso. Todo se convirtió súper glorioso. And then finally, I was able to have to sit and have a one-on-one conversation with the glorious Lamb of God. Y después finalmente yo me pude sentar y pude llevar a cabo una conversación con él, con el glorioso Cordero de Dios. And the little details that the Lord is allowing through for the moment is that very glorious Lamb of God had a very long conversation with these two prophets of the Lord. A very long conversation with me. Y los pocos detalles que el Señor está permitiendo que se den en este momento es que el glorioso Cordero de Dios tuvo una larga conversación con estos dos profetas del Señor, una muy larga conversación conmigo. And then after that, the super glorious Lamb of God, he then came out of the mercy seat and came and he did lie on my feet. Y después de eso, el super glorioso Cordero de Dios, él entonces se levantó del propiciatorio y reposó sobre mis pies. So the super glorious Lamb of heaven, the Lamb of God, came out of the mercy seat and he did lie on my feet where I was seated. Así que el glorioso Cordero de Dios, el Cordero del cielo, salió del propiciatorio y reposó sobre mis pies donde yo estaba sentado. And then he made sure when he was lying on my feet. And then he fell asleep there. Él se aseguró que estaba reposando sobre mis pies y se quedó dormido. And then after that, the other details we'll share a little bit more later as the Lord will allow. Y después de eso, los otros detalles los vamos a compartir más tarde, a medida que el Señor lo permita. And then after that, he raised his hand, his glorious hand, and he greeted he that speaks with you. Y después de eso, él alzó su gloriosa mano y él saludó a él que habla contigo. And then after that, he went back onto the mercy seat. The rest of the details we can share later as the Lord will allow. Y después de eso, él regresó al propiciatorio. Otros detalles podremos compartir después a medida que el Señor lo permite. But the kingdom of heaven, God Almighty Yahweh, Jehovah Elohim, Jehovah Elion, the Lord of hosts, the Lord Most High. Pero el reino de Dios Todopoderoso, Yahweh, Jehová Elohim, Jehová Elión, el Señor de los ejércitos, el Señor de las alturas. He has sent the super glorious Lamb of God to me this past night, less than 24 hours away. Él me ha enviado al super glorioso Cordero de Dios hace menos de 24 horas.
And we know that that glorious Lamb that is sent on the mercy seat with the Ark of the Covenant in this house here in Nairobi. Y sabemos que ese glorioso Cordero de Dios que Él envió sobre el propiciatorio con el arca del pacto a esta casa aquí en Nairobi. He is actually the Messiah. He is the Messiah. He is the Lord's Christ. He is the one that created everything in heaven and everything on the earth. Él es actualmente el Mesías, el Cristo de nuestro Señor. Él es el que creó todo en el cielo y todo en la tierra. And that nothing that is created in heaven or the earth was created without him. Nada que fue creado en el cielo y en la tierra fue creado sin Él. He is the one for whom everything was created. It was created by him. Everything in heaven and on earth was created by him and for him. Él es el que creó todo. Todo lo que fue creado por Él y para Él. So this became a very tremendous visitation this past night. Así que esta se convirtió en una tremenda visitación esta noche pasada. And then we'll share more as the Lord allows. Entonces vamos a compartir más a medida que el Señor lo permite. But I've already divulged those two aspects of that conversation. Pero yo ya he divulgado esos dos aspectos de esa conversación. Towards the end of the conversation, when the lamb, the super glorious lamb, is a bit larger than your ordinary lamb, he is large. Hacia el final de la conversación, el glorioso Cordero de Dios, que es un poco más grande que un cordero ordinario. He came out of the mercy seat, and where I was seated, and he came and he lay at my feet, and he fell asleep there. Él salió del propiciatorio, se dirigió a donde yo estaba sentado, reposó sobre mis pies y se quedó dormido allí. And then after that, later again, he did raise his hand and greeted he that speaks with you. Y después de eso, más tarde, nuevamente, él levantó su mano y saludó a él que habla contigo. So I can share more as time is allowed, as the Lord allows and time allows. Podré compartir más en lo que se me permite, en lo que el Señor me permite y el tiempo me permite. And I say that the most important message therein is to understand the tremendous vision of 2nd of April, the year 2004. Y yo digo que el mensaje más importante allí es de entender la tremenda visión del 2 de abril del año 2004. When I stood before the throne of God and the super glorious glory of God covered the throne like a mountain. Cuando yo estaba enfrente del trono de Dios y la muy super gloria de Dios cubría el trono como una montaña. And then John the Baptist spoke with me at that place. Y entonces Juan el Bautista habló conmigo en ese lugar. And then after that, the super glorious Lamb of God came all the way from the glory. The glory opens at the throne position. Y después de eso, el super glorioso Cordero de Dios salió de la gloria que estaba en el trono. I saw him seated on the glorious throne, super glorious throne. Yo lo vi sentado sobre el super glorioso trono. And then he came all the way towards me, and he came to me. Y entonces él llegó a donde yo estaba y vino a mí. So the connection between these two conversations, Así que la conexión entre estas dos conversaciones, this October 17th, the year 2018, and 2nd of April, the year 2004, when I was still in the Western Hemisphere, este 17 de octubre del año 2018 y el 2 de abril del año 2004, cuando yo todavía estaba en el hemisferio occidental. so that connection is going to be very important in this zero countdown to the glorious coming of the Messiah.
Así que esa conexión va a ser muy importante en esta cuenta regresiva a la venida del Mesías, even how the church needs to prepare. incluso de cómo la iglesia se debe preparar. However, as the Lord will allow me, I'll share more. There's greater detail of that conversation. Sin embargo, a medida que el Señor me lo permita, yo voy a compartir. Hay muchos más detalles de esta conversación. And like I said, it was a very lengthy conversation. Y como ya lo he dicho, fue una conversación extensa. However, after that, the Lord again slayed me, and I fell asleep. Sin embargo, después de eso, el Señor nuevamente me hizo dormir, y yo quedé dormido. And then He took me to the throne room, His throne room in heaven, Y entonces me llevó a su sala del trono en el cielo. and He now showed me the tremendous, very powerful and steady. He showed me the mighty, the steady and very powerful, tremendous tree of life. He showed me the tree of life. El muy potente, poderoso, robusto, tremendo árbol de la vida. In the kingdom of God, in the throne room of God the Father Himself, En el reino de Dios, en la sala del trono del mismo Dios Padre. after this conversation with the Messiah that He sent, Después de esa conversación con el Mesías que él había enviado. and then after that, then the Lord Yahweh, He brought me back to the earth, Después de eso, entonces el Señor Yahweh, él me regresó a la tierra and He showed me the two mighty, mighty, mighty olive trees that stand before the Lord of all the earth, y me mostró los dos poderosos, poderosos, poderosos olivos que están ante el Señor de toda la tierra. and those olive trees are virtually unshakable. Y esos dos olivos son virtualmente inquebrantables. They are totally unshakable, Son completamente inquebrantables, very strong and buttressed and very stout. muy fuertes, muy sólidos, muy robustos. And they go very far. It looks to me like they reach heaven. They reach into the throne room of God. Y alcanzan muy alto, muy lejos. Me parece a mí que pueden alcanzar el cielo, a la sala del trono de Dios. And you know that takes us back right away to the tremendous vision of this year, February 20th and 25th. Y sabemos que eso nos lleva de nuevo a la tremenda visión de este año, del 20 y 25 de febrero 2018. Those two conversations, Esas conversaciones when these two prophets stood before the Lord, and these mighty olive trees did grow from each one of them as they spoke before the Lord. cuando estos dos profetas estaban ante el Señor y estos potentes olivos crecieron sobre los dos profetas mientras ellos hablaban ante el Señor. And when they spoke before the Lord, the first words that these two prophets spoke when they stood before the Lord of all the earth, Y cuando ellos hablaron ante el Señor, las primeras palabras que estos dos profetas hablaron cuando estaban ante el Señor de toda la tierra, is that they all shouted in unison and said, Lord, you are so holy. You are so holy. es que los dos gritaron al unísono, al mismo tiempo, Señor, tú eres tan santo, tú eres tan santo. Lord, you are so holy. You are very holy. You are so holy. Those are the first words. The rest we're not able to share here. Señor, tú eres tan santo, tú eres muy santo, tú eres tan santo. Esas son las primeras palabras. El resto no podemos compartir aquí. And so this conversation
coming from heaven when he brings me back to the earth. This day, this was now in the morning here today. Así que esta conversación que viene del cielo me vuelve a regresar a la tierra. Esto ahora se trata de esta conversación de este día. And then now he shows me these two mighty, mighty, powerful, unbelievably powerful olive trees that did grow from the earth all the way into the kingdom of God, into the throne of God. Y entonces ahora me muestra este poderoso, potente, increíblemente poderosos olivos que crecieron desde la tierra todo el camino hasta el reino de Dios, al trono de Dios. So, beloved people, the Lord has spoken in tremendous ways within the past 12 hours or so. Así que, amado pueblo, el Señor ha hablado de manera tremenda en más o menos las últimas 12 horas. He has spoken in very, very shocking ways. Ha hablado de una manera muy asombrosa. Prepare the way, the Messiah is coming. Prepara el camino, el Mesías viene. As the Lord allows me, I'll be able to share more detail. A medida que el Señor me lo permita, yo podré compartir más detalles. As I'll see myself in the dream, speaking to you on radio and revealing more details of these conversations, then I'll be able to come to you live. A medida que me vea en el sueño, hablando por radio, compartiendo más detalles sobre estas conversaciones, entonces podré llegar a ustedes transmitiendo en vivo sobre eso. But the message is very clear. Pero el mensaje es muy claro. Everybody now needs to prepare for the glorious coming of the Messiah. Todos ahora se tienen que preparar para la gloriosa venida del Mesías. It's a very shocking time, Es un tiempo demasiado impactante, very, very dreadful time. un tiempo muy, muy terrible. And I know that it has been a lot of weeping here. Y yo sé que ha habido mucho llanto aquí. There has been a lot of weeping here ever since last night until now over this kind of visitation. Ha habido mucho llanto aquí desde anoche, incluso hasta ahora, sobre este tipo de visitación. That the Lamb, the glorious Lamb, could lie on my feet and fall asleep. Que el glorioso Cordero vino del cielo y él reposó sobre mis pies. And there is so much more. May those who have ears listen to what the Spirit of the Lord is saying to the earth. Y hay tanto más, que aquellos que tengan oídos escuchen lo que el Espíritu del Señor le está diciendo a la tierra. The Messiah is coming. El Mesías viene. The Messiah is coming. El Mesías viene. The Redeemer is coming. El Redentor viene. The King of Glory is coming. El Rey de la Gloria viene. Prepare the way, blessed people. Turn away from sin. Prepara el camino, bendecido pueblo. Aléjate del pecado. Turn away from sexual sin and lies, false prophets, false apostles. Aléjate del pecado sexual y las mentiras. Falsos profetas, falsos apóstoles. The gospel has been preached to the world. The gospel has been preached to the four ends of the world, even the islands. El evangelio ha sido predicado a la tierra. El evangelio ha sido predicado a los 4 confines de la tierra, en las islas. Even the angels in heaven have heard the gospel preached here, the gospel of return to righteousness. Incluso los ángeles del cielo han escuchado el evangelio siendo predicado. El evangelio de regresa a la justicia. They have witnessed, they are now witnesses to the announcement of the coming of the Messiah. Ellos ahora son testigos del anuncio sobre la venida del Mesías. May those who have ears prepare todah. Que aquellos que tengan oídos se preparen, todah. The Messiah is coming. El Mesías viene. Beloved people, Amado pueblo, what an awesome time in the history of the church.
Qué maravilloso tiempo en la historia de la iglesia. It is such a tremendous time when anything can happen. Es un tremendo tiempo cuando cualquier cosa puede ocurrir. It's a beautiful time for being born again, being a Christian. Es un bello tiempo para ser nacido de nuevo, para ser un cristiano. And it's such an awesome time for anybody to be born again and walking in righteousness. Es un asombroso tiempo para alguien ser nacido de nuevo y caminar en justicia. Because as all can now see, Porque como ahora todos pueden ver, there is a shifting of events in heaven. hay un movimiento de eventos en el cielo. The clock in heaven has shifted. El reloj en el cielo se ha movido. Must have shifted. Se tiene que haber movido. And you see that every single moment that passes by, Y puedes ver que por cada momento que pasa, we are on a zero countdown for the glorious coming of the Messiah. nos posiciona en una cuenta regresiva a cero hacia la venida del Mesías. I want to share a little bit of what the Lord has allowed me to share on yesterday's visitation. Quiero compartir un poquito de lo que el Señor me ha permitido compartir sobre la visitación de ayer, A little extra. algo adicional. When the Lord Jehovah finally, Cuando el Señor Jehová finalmente He sent the glorious Lamb of God envió al glorioso Cordero de Dios to come and speak with me. a venir para hablar conmigo. And the Lamb of God comes Y el Cordero de Dios llega, seated on the mercy seat of the Ark of the Covenant. sentado en el propiciatorio del arca del pacto. So the Ark of the Covenant was in this house yesterday night. Así que el arca del pacto estaba en esta casa anoche. But I want now to release a little bit of what the Lord has allowed me to bring to you, beloved people. Pero ahora quiero liberar un poco de lo que el Señor me ha permitido traerle a ustedes, amado pueblo. Well, as the evening of the night before then was coming, Bueno, en lo que se acercaba a la noche antes de esa, these two prophets of the Lord went before the Lord of all the earth, the Lord of hosts, estos dos profetas del Señor fueron ante el Señor de toda la tierra, ante el Señor de los ejércitos. and they requested that He send the Messiah to speak with them. Ellos le pidieron que Él enviara al Mesías a hablar con ellos. They requested that the Messiah come and speak with them on this journey as they are continuing. Ellos pidieron que el Mesías viniera a hablar con ellos en lo que ellos continúan esta jornada. And that was very shocking that in the night then that visitation took place even as they had requested. Y fue muy asombroso que en la noche esa visitación ocurrió tal como ellos habían pedido. And you know, all that is meant to transmit a message to the church. Y sabes, todo eso está supuesto a transmitirle un mensaje a la iglesia On the authority they behold at this hour towards the glorious coming of the Messiah. sobre la autoridad que ellos tienen a esta hora hacia la gloriosa venida del Mesías And for the glorious coming of the Messiah. y para la gloriosa venida del Mesías And to bring a Messiah. y para traer al Mesías. So this is a powerful time in the history of the church. Así que este es un tiempo poderoso en la historia de la iglesia. This is when the religion of the cross is now the true religion to be worshipped. Ahora es cuando la religión de la cruz es la verdadera religión de adorar, The true religion to be in. la verdadera religión en donde estar, The true religion of God. la verdadera religión de Dios, The true religion that has hope beyond the grave, beyond the tomb. la verdadera religión que tiene esperanza después de la tumba, después del sepulcro, The religion of the cross and the blood. la religión de la cruz y la sangre. And in that conversation, so you can see there was a request that was placed before the throne of God yesterday, the night before yesterday. Así que puedes ver que en esa conversación hubo una petición que fue puesta ante el trono de Dios antenoche.
And then you see now, that same night, the Lord now responds in that way. Y ves que entonces el Señor esa misma noche responde de esa manera, With a tremendous visitation. con una tremenda visitación. And then to go a little further, right at the moment when the Messiah, the Lamb of God, the glorious, super glorious Lamb of God arrived, Y para llevarlo un poquito más allá, en el momento cuando el Mesías, el súper glorioso Cordero de Dios llegó, it was God the Father that spoke first. fue Dios Padre que habló primero. It is He that spoke first and directed these two to sit down that they may have a conversation, a fellowship with the Messiah. Fue Él que habló primero y dirigió a estos dos que se sentaran y tuvieran una conversación, una visita con el Mesías. And so there is the presence of God the Father, so you can know that the heavenly hosts were here. Entonces, aquí vemos la presencia de Dios el Padre. Puedes saber que los huestes celestiales estuvieron aquí. So this is a bigger visitation than what I'm sharing here. Así que esta es una visitación más grande de lo que estoy compartiendo aquí. There is the presence of the heavenly hosts also involved. Involucra también la presencia de los huestes celestiales. And you see, for the Messiah to come down in bodily form, Para que el Mesías baje en forma corporal, it's normally the entire Trinity will come. significa que normalmente toda la Trinidad llega, Will come down all the way from heaven. bajará todo el camino del cielo. They wouldn't be down on the earth here because He comes down in bodily form. Estarán todos aquí abajo porque Él llega en forma corporal. Same thing with the Holy Spirit. Y es lo mismo con el Espíritu Santo. Same thing when God the Father comes Y lo mismo cuando Dios el Padre llega in the cloud of His presence. en la nube de su presencia. Then the entire Trinity and all the heavenly hosts Entonces toda la Trinidad y los huestes celestiales. no wonder He said, tell the Israelites not to touch even the foot of the mountain. Con razón Él dijo, dile al pueblo de Israel que ni siquiera toque la orilla de la montaña, Because all the heavenly hosts had covered the entire place. porque todos los huestes celestiales habían cubierto el lugar entero, That if they do touch, they would die. que si el pueblo tocaba, morirían. But you see, this is a very powerful moment, beloved people. Pueden ver, amado pueblo, que este es un momento muy poderoso, Because the Messiah is coming. porque el Mesías viene. Every single Christian or Christian believer Cada cristiano o cada creyente cristiano can now lift up their heads and say, yes, we told you right from the beginning that this was the true religion to follow. pueden ahora levantar su cabeza y decir, sí, te lo dijimos desde el principio, que esta es la verdadera religión para seguir. Because look, the dead are resurrecting, Porque mira, los muertos están resucitando, the cripples are walking, los lisiados están caminando, the blind can see, los ciegos pueden ver, the deaf can hear, los sordos pueden escuchar, the mute can speak, los mudos pueden hablar, paralytics walk, los paralíticos caminan, chronic wounds dry, heridas crónicas se secan, diabetes healed, diabetes se sana, cancers dry out, el cáncer se seca, leprosy cleansed. la lepra se limpia. All these things are happening right now. Todas estas cosas están ocurriendo ahora mismo. This is the time when the authority of the blood and the cross is being restored across the nations of the earth. Este es el tiempo cuando la autoridad de la cruz y la sangre está siendo restaurada a través de todas las naciones de la tierra. And the message is very clear that you cannot ignore this voice and enter eternity. Y el mensaje está muy claro que no puedes ignorar esta voz y entrar a la eternidad. Now it has come out very, very clearly. Ahora ha salido muy, muy claro. God Almighty, the Lord God Himself, the Lord of hosts,
Dios Todopoderoso, el mismo Señor Dios, el Señor de los ejércitos, has now made it very clear that you must listen to the instruction of heaven, ahora lo ha hecho muy claro que tienes que escuchar la instrucción del cielo that is being levied on the earth at this hour. que está siendo dada a la tierra a esta hora. The Messiah is coming. El Mesías viene. May those who have ears listen and prepare in righteousness. Que aquellos que tengan oídos escuchen y se preparen en justicia. Receive Jesus. Be holy. Turn away from sin. Recibe a Jesús. Sé santo. Aléjate del pecado. Don't submit to false prophecy, false prophets. No se sometan a las falsas profecías, a los falsos profetas, False apostles. a los falsos apóstoles. Be righteous. Sé justo. The King of glory is coming. El Rey de la Gloria viene. I have seen the Lamb of God. Yo he visto al Cordero de Dios. I've seen the glorious Lamb of God. He is coming, beloved people. Yo he visto al glorioso Cordero de Dios. Él viene, amado pueblo. The glorious Lamb of God has spoken with me, beloved people. El glorioso Cordero de Dios ha hablado conmigo, amado pueblo. Thank you. The Lord bless you. Shalom. Gracias, el Señor los bendiga. Shalom.